¿Estas imágenes tendrán algo que ver con las tediosas fórmulas matemáticas? Te invito a hacer un recorrido por el mundo para averiguarlo. En apariencia, tiene poco que ver el efecto sedante de las fuentes de agua con el vértigo del partido de fútbol. ¿Encuentras que tienen algo en común? ¿Y a ustedes qué les parece? Todas tienen formas curvas. Sí, es una de las formas cónicas. ¿Cómo dijiste que se llaman esas formas? Formas cónicas. ¿Pero por qué son cómicas? No son cómicas. Son cómicas. Porque son figuras que surgen de cortar un cono con un plano. ¿Cómo? No entiendo nada. Vengan que les muestre la explicación del profesor Antonio Pérez Sanz. Nosotros vamos a verlo con este matraz que hemos llenado con agua coloreada. Si lo mantenemos vertical, la superficie del agua dibuja un círculo, igual que en cualquier vaso. Pero si lo inclinamos, el círculo se va estirando y nos aparece una nueva curva, la elipse. Si continuamos inclinándolo hasta que esta línea quede paralela al suelo, la generatriz del cono, obtenemos nuestra tercera cónica, la parábola. Si continuamos inclinándolo, nos aparecerá una rama de hipérbola, nuestra última cónica. Ah, entonces los chorros de agua tienen formas de parábola. ¿Cómo se construyen las parábolas? Utilizamos una trama formada por circunferencias concéntricas cuyo centro será el foco y por rectas paralelas a la directriz. El vértice es el primer punto marcado, equidista del foco y de la directriz. Si unimos los puntos de corte de las rectas y de las circunferencias que se van alejando una unidad respectivamente de la directriz y del foco, obtendremos la parábola. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos equidistantes de una recta dada llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz es el eje de simetría. El punto de corte de la parábola con su eje es el vértice. Si vas a Lima, uno de los lugares para visitar es el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva. Allí podrás disfrutar de un gran show de 13 fuentes ornamentales controladas por computadora, cuyos potentes chorros se combinan con el ritmo de la música. Las parábolas tienen la propiedad de que si unas de rayos paralelos al eje rebotan en la parte interior de la superficie parabólica, se reflejan todos en un mismo punto, en el foco. Esto explica la forma de los rayos telescopios o las antenas de comunicación. La señal recibida, al converger en un solo punto, se amplía miles e incluso millones de veces. Por el contrario, si hacemos rebotar rayos luminosos desde el foco sobre la curva, los rayos rebotados son todos paralelos. Este edificio, diseñado por Antonio Gaudí y realizado entre los años 1886 y 1890, posee una entrada monumental con unas magníficas puertas de arcos parabólicos y rejas caladas de hierro forjado. La parábola, como buen arco que solo trabaja a compresión, se corresponde con una situación de estabilidad en la construcción arquitectónica, la cual fue utilizada por Gaudí en los arcos de la entrada del Palacio Güell en Barcelona. El puente Golden Gate es una de las estructuras más reconocidas del mundo. Fue en 1937, momento de su inauguración, el puente colgante más largo del mundo y mantuvo el récord durante 27 años. Este puente atraviesa el lago Paranoá en Brasilia y tiene 4 pilares sumergidos bajo el lago.
El peso del tablero es soportado por 3 arcos de acero de 60 metros de altura, ubicados en planos diferentes, imitando el salto de una piedra rebotando en la superficie del agua. Los tableros están suspendidos por tirantes de acero, alternando a cada lado del tablero, lo que produce que los cables se entrelacen radialmente, formando una superficie parabólica. También podemos apreciar la utilización de la parábola en algunos edificios de Calatrava, como por ejemplo la Galería Allen Lambert, inaugurada en 1992 en Toronto. La galería se cierra con una cubierta acristalada por la que entra la luz natural. Aquí se nota la influencia de Gaudí. Se puede apreciar cierto parecido con imágenes del interior de la Sagrada Familia. Además, las vigas, que luego se cierran en un arco parabólico, nos evocan un camino entre árboles que comunica la galería con la ciudad. Dejamos Toronto y los invito a ir a visitar Arabia Saudita. Nos dirigimos hacia Qatar. Aquí se encuentra la Torre Tornado de 200 metros de altura, que fue construida en el año 2008 por un consorcio de arquitectos alemanes en colaboración con la firma catarí Sico. De forma convexa, su hiperboloide pareciera asemejar un cilindro con una sensual cintura. En estas torres se ha utilizado un sistema constructivo que consiste en levantar un cilindro macizo de hormigón al que se engarzan las losas sostenidas por vigas de acero, sin columnas intermedias. De esta manera es posible darle al edificio una forma muy flexible. La malla exterior, formada por una estructura de acero, permite que las 52 plantas interiores se vean libres de columnas, y en las juntas de la malla se han ubicado luces que le dan un efecto especial durante la noche. Ah, pero esas no son parábolas. Sí, tenés razón, son hipérbolas. Curva en el plano, definida como el lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante. Una superficie cónica se genera al girar una recta generatriz alrededor de otra fija llamada eje. Se denominan curvas cónicas a las secciones producidas sobre la superficie cónica por un plano que no pasa por el vértice. Cuando el plano es paralelo a dos generatrices de la superficie, la curva es una hipérbola. ¿Cómo trazamos una hipérbola? Si utilizamos una trama de circunferencias concéntricas, sus centros serán los focos. Los primeros puntos son los vértices y están en la recta que une los dos focos. Los siguientes puntos están en la intersección de las circunferencias que se alejan una unidad de cada uno de sus respectivos puntos, según nos alejamos del centro. La rama de la hipérbola se aproxima cada vez más a estas rectas, denominadas asíntotas, aunque nunca llegarán a cortarlas. Veamos esta animación que nos muestra cómo las propiedades ópticas de la parábola y de la hipérbola se combinan en el diseño del telescopio reflector. El telescopio inventado en 1672 por el físico francés Laurent Cassegrain logró, con la incorporación del espejo hiperbólico, reducir considerablemente su tamaño. Estos telescopios, denominados de tipo Cassegrain, están en funcionamiento en algunos de los observatorios astronómicos más importantes del mundo. El principal problema de las torres de refrigeración de agua de las centrales nucleares es asegurar la impermeabilidad, por lo cual se decide utilizar el hiperboloide de una hoja en su contorno, ya que esta superficie permite un doble pretensado del hormigón según las direcciones de sus dos familias de rectas, dándole una fuerza a la estructura del contorno que evita así
el peligro de fisuración bajo la acción de la presión hidráulica del agua. Además, proporciona mayor robustez y mejor resistencia a la sobrecarga de los vientos, con menos requerimientos de material, permitiendo que el espesor pueda llegar a reducirse a unos 15 centímetros en la sección de garganta. La Catedral de Brasilia es una obra diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer. Su estructura hiperboloide está construida de concreto y pareciera que con su techo de vidrio se alzara abierto hacia el cielo. En mayo de 1970, la estructura de la catedral fue terminada y solo los 70 metros de diámetro del área circular eran visibles. El proyecto de Niemeyer se basó en los hiperboloides de revolución, donde las secciones son asimétricas. Esta estructura es el resultado de 16 columnas idénticas de concreto ensambladas. Estas columnas, que tienen una sección hiperbólica y pesan 90 toneladas, representan dos manos elevándose hacia el cielo. El hiperboloide de revolución es la superficie reglada formada por la rotación de una recta llamada generatriz alrededor de otra denominada directriz, que no corta y que no es paralela a ella. La generatriz genera la superficie y la directriz es el eje de simetría de la figura. El cuello circular del hiperboloide es el lugar en el que la distancia entre las dos rectas es mínima. Veamos las diferentes curvas que se definen al cortar esta cuádrica por diversos planos. Se puede observar la riqueza y la variedad de posibles combinaciones que permitieron el camino seguido por Antonio Gaudí, aunque por falta de herramientas matemáticas y de dibujo, solamente pudo utilizar las intersecciones de esas superficies por medio de las generatrices rectas. Habiendo apreciado Gaudí que las campanas tubulares en forma de hiperboloide son las que mejor difunden el sonido, las utiliza para el diseño de los techos de las naves de la Sagrada Familia. Con medio hiperboloide pleno, forma el capitel de las columnas que soportan el techo del templo, lo que permite la continuidad con la sección circular de la parte superior de las columnas. El hiperboloide vacío, que muestra su cara interna, es la base para formar el techo de la nave, como un conjunto de claraboyas soportada por las columnas, por donde se filtrará la luz natural que llega de las cubiertas, y también la artificial instalada adecuadamente para producir un efecto similar. Gaudí generó intersecciones de los hiperboloides de una hoja difíciles de materializar sobre el papel por la geometría descriptiva tradicional. Resolvió el paso de un hiperboloide de una hoja a otro con paraboloides hiperbólicos, también superficies regladas que pueden mantener la continuidad de las formas resultantes por medio de generatrices comunes. Para Gaudí, el hiperboloide de una hoja era la superficie que simbolizaba la luz. El espacio fluye por el cuello circular y se escapa hacia el exterior. A la vez, desde fuera, la luz invade el interior al deslizarse por su piel, que trató con diferentes texturas con la finalidad de enriquecer la calidad del techo de las naves. Los invitamos a viajar a la isla de Honshu. Allí se encuentra la ciudad de Kobe, con uno de los puertos más importantes de Japón.
En 1995, un gran terremoto afectó los alrededores de esta ciudad, matando a 5.000 personas y dejando a 300.000 sin hogar, destruyendo gran parte de las instalaciones portuarias. El puerto cuenta con un muelle que permite operar a casi 200 barcos, y allí encontramos la torre de estructura hiperboloide que se utiliza como mirador. ¿Se animan a generar esta torre utilizando un programa de lenguaje simbólico? ¿Puedo usar en matemática? Por supuesto. El comando para graficar las superficies es el contour plot 3D. La ecuación del hiperboloide de una hoja es x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Voy a usar el comando manipulate para variar el valor de z y ver cuál me permite dejarla así estilizada. Ya encontré el valor. Cuando z se acerca al valor de 1, toma la forma de la torre.